muy pronto Él vendrá. Tiempos peligrosos. El mundo está envuelto en grandes catástrofes, grandes eventos naturales, guerra, rumores de guerra. Estamos viendo grandes pandemias y enfermedades que están atacando el planeta. También la última crisis que se está viendo hoy en día es la crisis de los alimentos. Es decir, el mundo está envuelto en una gran catástrofe, en un evento que solamente culminará con la segunda venida de Cristo. En este programa vamos a leer en el capítulo 3, libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo acerca de los eventos que él en su tiempo ya estaba viviendo. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, gracias por darnos la esperanza de la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu enseñanza. Te rogamos, Señor, que nos dirija en el estudio de tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Que sea Él el que predique y enseñe, y que toda palabra, Señor, que se predique en este programa sea para la honra y la gloria de tu nombre. Ábrele el entendimiento a aquellos, Señor, que van a ver este programa y que puedan comprender que ya el tiempo se está acabando y que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Gracias, mi Dios, por acompañarnos. Gracias por tu cuidado en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la segunda carta del libro de Timoteo, capítulo 3. Su título es Tiempos peligrosos, tiempos del fin. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, tiempos peligrosos. El mundo está envuelto en grandes eventos sociales, económicos y bélicos que están atacando el planeta. Es decir, la venida de Cristo está a la puerta. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Quién nos puede decir a nosotros que todo lo que leímos aquí de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3 no son las cosas que se están viviendo? Todo lo que se describe aquí lo estamos viviendo hoy en día. Vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amantes de sí mismos. Hoy realmente estamos viendo un planeta envuelto en grandes calamidades y en grandes actividades sociales que están llevando a cabo a sucumbir el planeta. Hoy vemos cómo las grandes naciones están en grandes conflictos de guerra, en grandes eventos de salud, como es el caso de la pandemia del COVID-19. Estamos viendo eventos que nos están indicando que ya la venida de Cristo está con nosotros. Dice, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cómo está el mundo hoy? Aborreciendo lo bueno, porque están aborreciendo a Dios, están aborreciendo su palabra. Entonces el mundo está envuelto en grandes calamidades y eventos que ya lo estamos viviendo. Traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. ¿Qué ama el mundo hoy? Los placeres, los grandes eventos, los grandes espectáculos, la homosexualidad, el lesbianismo. Hoy hay una gran conflagración de grandes eventos que están hoy sucediendo en el planeta.
desconociendo de manera total la ley de Dios, las prohibiciones que el Señor nos hace a través de su santa ley. Hoy el hombre la ha echado por tierra. El Señor dice en el 7º mandamiento: no cometerás adulterio, no fornicarás. Y hoy vemos entonces cómo se están aprobando las leyes de que los hombres pueden casarse uno y otro, de que las mujeres pueden también contraer matrimonio, de que los padres hoy andan violando a sus hijas. Es decir, estamos viendo cómo se viola de manera abierta la santa ley de Dios. Entonces, estos son los que entran en las casas y cautivan a las mujeres cargadas de pecados, llevadas de diversos malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida, reprobos en la fe, pero no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú conoces mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Es decir, que aquí hay una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, exhortándole a Timoteo acerca de los tiempos en que se está viviendo, en los tiempos de Pablo. Aquí él está exhortando a que tenga en cuenta todo esto, porque los tiempos son peligrosos. Persecuciones, padecimientos como los que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, que persecuciones, y de todas me libró el Señor. Es decir, Pablo fue perseguido de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y de todas las libró el Señor, porque Pablo fue encomendado por el mismo Jesús para llevar a cabo este ministerio. De igual manera, Dios te dice que te va a proteger si tú haces su voluntad, si tú cumples lo que Él te manda. Tú haces la voluntad de Dios y Él te dirá: tú eres mi hijo amado. Si quieres ser el hijo amado de Dios, tiene que hacer lo que practicó y hizo el apóstol Pablo. Pablo padeció persecuciones, pero de todas el Señor los libró. Es decir, Pablo fue librado de las persecuciones porque el Señor estaba con él. De igual manera, Dios también te dice a ti que está contigo si tú haces su voluntad. Dice: todos los que viven o quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si hoy tú quieres vivir piadosamente, tú vas a tener persecución. A ti te van a perseguir y te van a eximir de la palabra. Es decir, hoy te harán prohibiciones para que prediques desde el púlpito, para que enseñes la verdad desde el púlpito. Hoy tú tienes esa persecución de que no quieren dejarte predicar la verdad, porque el evangelio lo tienen secuestrado. Todos los que hoy están dirigiendo hoy en las iglesias están allí obedeciendo al hombre y no a Dios, porque no quieren darle la libertad al que quiere predicar la verdad a través del Espíritu Santo. Los que hoy pretenden presentar esa verdad son rechazados en la iglesia y se le niega el púlpito para que no lo hagan. Le están cerrando la puerta al Espíritu Santo, le están cerrando la puerta a la verdad. Entonces, vemos que hoy en día eso se está practicando en las iglesias, que se prohíben las predicaciones de la verdad presente, se prohíben los temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con la enseñanza de los eventos finales. Hoy tenemos un evangelio secuestrado y por eso hoy el pueblo de Dios también anda ciego, sordo y mudo. Por eso hoy el pueblo de Dios no puede predicar esa verdad,
porque han secuestrado la palabra de Dios. Dice, serán perseguidos, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, aquellos que engañan a la grey, que engañan a los discípulos de Cristo, que engañan a la iglesia, irán de mal en peor. Eso es lo que le espera a ellos también, por lo que han enseñado, porque el Señor le enviará un espíritu de confusión. Ellos también serán engañados por Satanás. Por eso hoy en día, hermano, abre los ojos, estudia la palabra de Dios y encomiéndate al Espíritu Santo para que te enseñe a predicar el mensaje que Dios quiere que se presente. La verdad de todo lo que está aconteciendo hoy, tenemos que presentarlo, denunciarlo y tenemos que avisarlo porque Dios así lo quiere. Dios siempre nos ha advertido de las cosas que ocurrirán antes de que nos lleguen. Vamos a leer ahora en el capítulo 3, verso 14. Toda la Biblia es inspirada. Hoy yo te digo, hermano, vuelve otra vez a la senda antigua. Vuelve otra vez al libro, vuelve otra vez a la sabiduría, vuelve a la palabra santa. Escucha la voz de Dios, escucha al Espíritu Santo. Oye lo que te dice el Señor Jesús. En cambio tú, que persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas escrituras. Hoy le han quitado la sagrada escritura a los niños. Hoy le han prohibido a los jóvenes y niños que reciban las instrucciones del cielo. Hoy la palabra de Dios es la palabra que ellos la ven como su enemiga. Le han enseñado que la palabra de Dios los va a dañar y le han quitado la Biblia y le han quitado que crean en Dios para hoy hablarle del evolucionismo. En las escuelas hoy en día se enseña la evolución y no se enseña la creación. No se enseña lo que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de su santa Biblia. Por eso hoy vemos que a los niños que antes se les instruía en la palabra de Dios y en el temor a Dios, hoy se ha quitado eso desde el hogar. Por eso hay tanta violencia, por eso hay tantos crímenes, tanta delincuencia. Por eso vemos hoy una sociedad podrida, porque no hay hoy las enseñanzas del cielo. Hoy no se le enseña nada de Dios a nuestros hijos. Se le enseñan las cosas que están en las redes sociales y las que los hombres han diseñado que se le enseñe, pero no quieren hablarle de Dios y de su palabra. Entonces, y que desde niño conoce las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfectamente cabal e instruido para toda buena obra. Aquí está la exhortación de Pablo a Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabal e instruido para toda buena obra. Hoy no se hace eso desde el hogar. Hoy no le enseñamos a nuestros hijos eso. Le estamos enseñando las cosas que el hombre nos está diciendo que le enseñemos. Y lo hacen los dirigentes religiosos, y los hacen los dirigentes políticos, y los hacen aquellos que trabajan para la sociedad. No están inculcando, no están enseñando valores ni moral a los hijos de hoy en día para que tengan el temor a Dios y el respeto a su palabra y que puedan tener entendimiento y discernimiento de la verdad. Hoy le hemos cerrado la puerta a ellos para que no tengan comunión con Dios, para que no puedan oír el Espíritu Santo,
para que oigan las voces de los hombres, para que oigan la propuesta del diablo a través de la sociedad que hoy en día estamos viviendo. Mi hermano y mi hermana, hoy te exhortamos a que hagas la voluntad de Dios y que como cristiano tú entiendas que el Señor te ha llamado para este ministerio. Así lo hizo el apóstol Pablo y lo vamos a leer en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Predica la palabra. Oye, ¿cuál es la exhortación que le hace Pablo a Timoteo? Predica la palabra ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encargo que prediques la palabra, que inste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos como cuando no soportarán la santa doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Conforme a lo que ellos quieren escuchar, se amontonarán maestros. Se amontonarán aquellos pseudo sabios que conforme a lo que ellos quieren enseñar, que es por vía del diablo, no por Dios, hoy escucharán a esas voces y esas instrucciones. No escucharán al Espíritu Santo, no van a escuchar a Dios, van a escuchar al hombre y por eso irán de mal en peor, siendo engañado, engañando y siendo engañado. ¿Por qué? No han querido escuchar al Espíritu Santo. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, se volverán a las fábulas, se volverán a las mentiras, se van a volver a escuchar voces agoreras, a escuchar pseudos pastores que predican la mentira desde el púlpito, enseñando que Cristo Jesús abolió su ley en la cruz del Calvario y que ya ellos son salvos por gracia. Esa es una mentira de Satanás. Esa es una mentira que te están enseñando los hombres y no Dios. Por eso vemos aquí que el apóstol Pablo dice que se volverán a los cuentos, se volverán a las fábulas, se volverán a las mentiras para rechazar la verdad del Espíritu Santo. La verdad de Cristo Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se volverán a los cuentos y le darán la espalda al maestro. Entonces leemos en el verso 5, dice así la palabra de Dios, pero tú sé sereno con todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelio, cumple tu ministerio. Dios te dice que vuelvas a Él, que escuche la voz del Espíritu Santo, enviado desde el cielo para terminar esta obra aquí en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Nuestro maestro es el Espíritu Santo, nuestro maestro es Dios. Él fue que escribió, Él fue que inspiró su palabra. Esa es nuestra regla de fe, la Biblia, la santa palabra. El cristiano tiene que guiarse por ella y por los profetas, porque también Dios envía a los profetas. ¿Para qué? Para que nos enseñen los últimos eventos que están ocurriendo en el planeta. Y lo vamos a leer ahora en el libro Eventos de los Últimos Días, escrito por la hermana Elena G. de White. Y vamos a leer en el capítulo 1, Evento de los Últimos Días. Dice, la última crisis de la tierra. Ahora estamos viviendo esta última crisis en la tierra. Temor ampliamente difundido en cuanto al futuro. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos
y que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Ya la estamos viviendo, ya la estamos viendo. La crisis espectacular la estamos viviendo y ya la estamos viendo. Dice así la palabra de Dios: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como potentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la gran gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos y sucesivos. Hoy vemos cómo los grandes gobiernos y las grandes potencias hoy están sumergidas en guerra y rumores de guerra. Hoy vemos cómo las grandes naciones están envueltas en grandes alianzas, alianzas que van en contra de la santa ley de Dios. Y mencionamos 3 grandes alianzas que ha hecho el papado para entonces invalidar el 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Ellos son, primero, el ecumenismo, la unión de todas las iglesias en un solo credo. Es decir, que todas las iglesias están en una alianza para obedecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana, para obedecer al papado. Todos se han aliado para invalidar el 4º mandamiento de la santa ley de Dios y promulgar el domingo como día de reposo, invalidando el 4º mandamiento que dice: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es 7º día, sábado, día del Señor. Es decir, que ellos han hecho una gran alianza, que todos sean uno para invalidar la santa ley de Dios y con ellos invalidar, sacar de la ley el 4º mandamiento sagrado de la santa ley de Dios del sábado. Otro gran evento que ellos también están proyectando y que han hecho alianza es la alianza de Laudato Si, la presentación de la encíclica del Papa, hablando de la conservación del planeta, de preservar la casa común. Es decir, el papado desde adentro se ha ido hacia afuera, ahora a trabajar y hacer un pacto global con las naciones a través de los presidentes de esas naciones, para entonces ellos invalidar también el 4º mandamiento. Laudato Si es una encíclica que habla del medio ambiente, que habla de conservar y preservar la casa común, que es el planeta. De ellos entonces tomar el control del planeta, cuando el control es del Creador o el control es de Dios, el control no es de hombre. Sin embargo, el papado propone que si las naciones le apoyan, si los presidentes de esas naciones le apoyan, ellos entonces van a imponer un día de reposo, un día de descanso a la tierra, para que el planeta entonces resurja y no vaya al deterioro global como está yendo ahora. Es una propuesta de que preservemos el planeta a través de un intercambio que hará el Vaticano con ellos. Ellos van a obedecer que el planeta tiene que descansar un día, y el día que han propuesto es el domingo. Un día común de trabajo, primero de la semana, y que no tiene ninguna connotación religiosa ni de santidad, para abolir el día santo y sagrado
que es el santo sábado, que es bendito y separado y sagrado. Dios bendijo y santificó el sábado para el hombre y no el primer día de la semana. No ha el Señor dispuesto que el domingo sea un día de culto para él. El Señor escogió su día. El día de comunión con Dios es el santo sábado. Entonces, estas alianzas que están haciendo los gobiernos con el Vaticano, con el papado, buscan también ellos a través de Laudato Si derogar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, es decir, sacar el sábado para introducir en su lugar el domingo como día de reposo, un día que no tiene connotación religiosa y que no aparece en la Biblia. La palabra de Dios no habla en un solo versículo del domingo. Entonces, si no habla del domingo, ¿por qué el hombre tiene que imponerlo como un día santo y sagrado cuando es un día común de trabajo, un día para su labor, un día para que usted esté haciendo lo que Dios le ha mandado? 6 días para trabajar y un día para descansar, que es el séptimo sábado, día que el Señor lo consagra para el hombre, para que esté en comunión con él. Esta segunda alianza de Laudato Si y de ecumenismo son 2 proyectos del Vaticano, 2 proyectos del papado, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El tercer proyecto que ellos están ya ejecutando es el Pacto Educativo Global. Es decir, vamos a hacer un pacto global en la educación, pero en la educación para sacar a nuestros hijos de que no escuchen la voz de Dios. Y por eso lo dice el libro de Timoteo, capítulo 3, verso 2, verso 14 y 15, dice: en cambio tú que persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño conoce las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación y la vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Hoy en día el pacto global está ejecutándose en el planeta a través de las escuelas, a través de las universidades, a través de los colegios. Entonces estamos viendo que también a nuestros hijos le están quitando que puedan aprender de Dios, que puedan tener conocimiento de Dios, porque hoy les enseñan tanto en las universidades como en las escuelas y en los colegios, le enseñan de la evolución. No le hablan de la creación, no le hablan del creador, no le hablan de Dios, le hablan de Charles Darwin, que escribió la evolución. Es decir, están hablando de un hombre, le enseñan lo que un hombre escribió y no enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Por eso hoy en día el planeta va de mal en peor. Por eso hoy estamos viendo cómo las calamidades están cayendo en la tierra. Y lo vamos a leer ahora en Eventos de los Últimos Días. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el libro Eventos de los Últimos Días: vendrán tiempos angustiosos, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el final está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Hoy hay un espíritu de guerra en el planeta. Hoy las naciones están en rumor y guerra. Es decir, estamos viendo estos eventos delante de nosotros. Tiempos de angustia. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi se han cumplido en su totalidad. Y eso fue escrito en el año de 1904. El tiempo de angustia. Angustia como no la ha habido desde que hubo nación. Es eminente y nos encontramos. Seguimos leyendo en el libro Eventos de los Últimos Días
escrito por la hermana Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Leemos: el mundo está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran crisis sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en víspera del tiempo de angustia y no es para dificultades apenas sospechadas. 1909. Nos hallamos en el mismo umbral de la tierra de los siglos y en la gran crisis que nos arropa. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Oiga, ¿cuáles son los castigos que Dios hoy está permitiendo que Satanás lleve a cabo en el planeta? Hay muchos eventos que están siendo levantados por Satanás, que Dios le da la oportunidad de que lo hagas, de que Satanás ejecute también obras malíficas dentro del planeta. Y hoy estamos viendo grandes eventos que son levantados por el diablo. Estos eventos serán los eventos que vamos a ver. Nos hallamos ante el umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no proferimos una palabra de descredimiento o desánimo. Dice, Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Dios siempre nos advierte a través de los profetas. Siempre que Dios iba a enviar sus juicios a su pueblo, siempre lo advertía a través de los profetas. Lo vamos a ver ahora en eventos de los últimos días, cómo el Señor nos advierte a través de ellos de los grandes eventos y de los juicios que llegarían a la tierra. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos, los que tuvieran fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella. En obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Fueron dirigidas estas palabras: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad con azufre y fuego. Génesis 7:1, Génesis 19:14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén, y los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Esto lo escribió ella en el año de 1898. Aquí estamos viendo que la hermana White, oiga bien, está describiendo cómo Dios advierte antes de enviar los juicios a la tierra y envía su mensaje a través de los profetas. El Señor hoy nos está advirtiendo a través de Elena G. de White sobre la segunda venida de Cristo. Al planeta le espera destrucción. El planeta será destruido. Por eso el empeño de Laudato Si, de llevar a cabo la conservación del planeta, no es más que una estrategia de Satanás para poder abolir la santa ley de Dios y de inmediato ellos entonces imponer el domingo como ley dominical. Es una trampa de Satanás hablarle al mundo de que el planeta, el hombre lo va a preservar cuando ya Dios lo ha castigado a la destrucción.
el planeta será destruido con fuego y azufre que vendrá del cielo. El planeta no va a ser preservado por el papado. El planeta no va a ser guardado por las naciones, ni por los presidentes, ni por la sociedad civil. El planeta Dios lo va a recrear, porque Dios dice que hará cielo nuevo y tierra nueva. Y para hacer eso el Señor tiene que destruir el planeta. Nada de conservación, señor Papa. Usted está usando la estrategia de Satanás, la estrategia del diablo para engañar a las naciones y aún a los religiosos que también se han negado a escuchar la voz de Dios. Hoy vemos un mundo que va rumbo a la deriva, rumbo a la destrucción, y no se están dando cuenta que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos de angustia, en tiempos de guerra. Todas estas esperanzas estaban concentradas, fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas. Igualmente, si no se hallase, hubiese predicho. Dios lo había predicho a través de los profetas. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Cristo anunció su propia muerte a los discípulos. Hoy, antes de que ocurra la destrucción del planeta y la destrucción de los impíos, Dios advierte, Dios nos manda el mensaje a través de sus profetas para advertirnos de lo que va a ocurrir aquí. Es decir, el planeta está sentenciado a la destrucción y Dios nos los está advirtiendo a través de los profetas. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Hoy el mundo le da la espalda a la palabra de Dios. Hoy quieren escuchar a los dirigentes. Hoy quieren escuchar voces de hombres. Hoy no quieren escuchar el mensaje de Dios. Le han cerrado en las iglesias la puerta al Espíritu Santo. Le han cerrado las puertas a los ángeles. No hay manera de que allí en esas iglesias haya conocimiento de la verdad, porque han cerrado sus puertas. Hoy en día están ignorando la palabra de Dios para hacerle caso a los que predican mentira desde los púlpitos. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo: mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. El ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas, debieran estar atentos de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. Aquí hay una advertencia para los maestros, para las enseñanzas que hoy se están llevando a cabo en las escuelas y en los colegios. Los maestros, también seducidos por Satanás y por todos los miembros de la sociedad civil, están hoy también escuchando la voz de Satanás.
se han olvidado de los principios eternos y no les enseñan nada a los alumnos. Es decir, se han olvidado de un deber de anunciar que Cristo viene pronto. No importa el lugar donde usted esté. En la carta de Timoteo, el Señor nos exhorta a predicar a tiempo y afuera de tiempo. También allí, en ese lugar donde tú estás enseñando, debe también enseñar de los principios eternos. Debes también enseñar de la palabra de Dios y del temor a Él. Es decir, que también los maestros que hoy se hacen los sordos y los mudos y los ciegos, también tienen una responsabilidad con el cielo, tienen una responsabilidad con Dios, de enseñarle a esos niños sobre la palabra de Dios y sobre el temor a Dios, para que puedan ser buenos ciudadanos y puedan andar en el camino de la santidad, en el camino de la sabiduría. Por eso vemos que esta exhortación que la hermana White también les hace a los maestros es una exhortación para nuestros días. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. 1902. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en los ordenamientos de las naciones para el cumplimiento final de la gran controversia. ¿Cuál será la gran controversia? El sábado y el domingo. El domingo y el sábado serán la controversia al final de la historia. ¿Qué día tú vas a obedecer? ¿Qué día obedecerán los hombres? El que Dios ya escogió desde el Edén, capítulo 2 de Génesis. Ahí está cómo Dios elige el sábado como día de reposo, el sábado como día de descanso para el hombre. Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo el sábado, y reposó en él de todo lo que había hecho. El Señor bendijo y santificó el santo sábado como día de reposo para el hombre. Y el Señor Jesús lo reitera en el libro de Marcos capítulo 2, verso 27 y 28. Dice: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, sino que el Señor Jesús dice que Él es el Señor del sábado. Aquí el Señor te está hablando claro. Tú tienes que enseñar lo que Él te ha dicho que enseñes, no lo que te dicen los hombres. Hoy se agarran de que el hombre le predica y le enseña que Cristo abolió sus mandamientos, que el Señor Jesús los abolió y los clavó en la cruz del Calvario, cuando es una gran mentira. Allí quedaron clavados todos los mandamientos de la ley ritual, la ley de los animales, la ley que apuntaba al verdadero Cordero de Dios, quedaron clavados en la cruz. Es decir, Cristo toma el lugar del Cordero para ofrecerse en expiación por tu pecado y por mi pecado. Cristo se va a inmolar por el hombre en la cruz, va a morir allí para tomar el lugar de ese Cordero. Hoy yo te digo, hermano, la santa ley de Dios está vigente. La santa ley de Dios está vigente, y lo vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 4. Dice: en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. ¿En qué conocemos a Dios y a través de qué podemos conocer a Dios? A través de guardar sus mandamientos íntegros, no
9 ni 8, sino sus 10 mandamientos. Dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú dices que conoces a Dios y no guarda sus mandamientos y no guarda su ley, entonces eres mentiroso y la verdad no está en ti. No está en ti, hermano evangélico. No está en ti, papa. No está en ti, católico. No. Leemos en el capítulo 2, primera de Juan, lo que dice el apóstol Juan en su carta. Los mandamientos de Dios. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en la verdad en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. El Señor Jesús anduvo íntegro. El Señor Jesús guardó toda la ley de Dios, toda la ley de su Padre. Anduvo en el amor de su Padre. El Señor Jesús no violó los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque anduvo en la enseñanza que el Padre le dio. Cristo no fue enseñado por hombres. Jesús fue enseñado por el mismo Padre. Por eso no hay mentira en él, ni puede haber mentira en él, porque el Señor Jesús fue enseñado por su mismo Padre. Hoy en día vemos cómo se enseñan tantas mentiras desde el púlpito. Hoy le mienten a la gente diciéndole que Cristo abolió su ley en la cruz del Calvario. Cristo Jesús cumplió con toda la ley de Dios. Cristo Jesús cumplió los mandamientos y obedeció en todo a su Padre. Por eso hoy tú no puedes decir que Dios abolió sus mandamientos, porque si Dios entonces abolió su ley, no hay pecado, porque lo único que nos enseña el pecado es la ley de Dios. Entonces, si no hay mandamientos, no hay pecado. Entonces no puede haber muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero sabemos que la ley de Dios está vigente, que Dios no invalida su ley, que Dios no va a invalidar su sábado, día santo y sagrado que Dios lo escogió para el hombre, no el hombre para Dios, sino Dios para el hombre que eligió el sábado para él. Hoy es el día de reposo. Hoy es el día de descanso, no es el domingo. El domingo Dios no ha dicho que descanse en él. Dios dice que el domingo es el primer día de la semana, día para trabajar, día para hacer tus labores, no para que descanse. Dios te llama a que descanse el sábado, día santo y sagrado. Entonces, hoy vemos la gran controversia que hay en el planeta. El hombre está en competencia con Dios. El hombre hoy le enseña al hombre que guarde el domingo y lo repose. Y Dios te dice que guarde y repose el sábado. ¿Cuál será el día que tú vas a escoger para obedecer a Dios y a su palabra? Si eliges bien, eliges el sábado. Si eliges el domingo, está en contra de Dios. Eres su enemigo. Te ha constituido en un enemigo de Dios si eliges el domingo, porque Dios te dice que elija su día, no el que el hombre te ha dispuesto. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre. Por eso hoy te exhortamos a que lea la palabra de Dios. Lee lo que está en la Biblia. No te lleve de lo que te dicen los sacerdotes. No te lleve de lo que te dicen los pastores.
No te lleve de lo que te dicen los gobiernos. No, oye al Espíritu Santo a través de su palabra, que fue Él que la inspiró. Hoy te llamamos a ti, hermano, hermana, para que reflexione en este tema y entienda que ya estamos al final, que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos ante la última crisis en la tierra. La venida de Cristo está a la puerta. Hoy te llamamos, te exhortamos a que obedezca a Dios y a su palabra. Oye la voz del Espíritu Santo y ven a los pies de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa para ti, otro programa para que entienda que Dios te sigue hablando a través de su palabra. Será hasta el domingo, si así Dios lo permite. El triunfo de ley dominical en Estados Unidos. Ecos de la profecía de la mensajera del Señor en 1911, que hoy se ven palpables. La Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos ya es prácticamente de influencia católica. ¿Pero qué es la Corte Suprema? Es el máximo tribunal del país, es decir, la corte más importante del sistema judicial. Se encarga de interpretar la Constitución, resolver disputas entre estados y proteger los derechos civiles. Es la cabeza del Poder Judicial. Sus 9 jueces tienen la palabra final en los casos y controversias que involucren las leyes o la Constitución de los Estados Unidos. La Corte Suprema actual tiene una mayoría de 6 católicos. El presidente John G. Roberts y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, además de una católica liberal, la juez Sonia Sotomayor, una judía, la jueza Elena Kagan, y una protestante, la jueza Ketanji Brown Jackson. Pocas personas se han preguntado por qué la Corte Suprema no refleja la diversidad religiosa de la población de los Estados Unidos. Todos deberíamos preguntarnos, ¿por qué sucedió sin mucha oposición este diverso? La inspiración profética dada al pueblo adventista a través de la sierva Elena White nos había dejado vislumbres de este hecho significativo, que se daría algún día en los Estados Unidos, para que estuviéramos alerta. Creed a sus profetas. En los movimientos que se realizan actualmente, 1911, en los Estados Unidos de Norteamérica, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. El conflicto de los siglos, página 630. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. El conflicto de los... Cristo muy pronto